Yo, desde luego, estoy de acuerdo bien con lo que ha dicho Rodolfo y ciertamente la cosa ha cambiado mejor, eso es evidente. Pero creo que el problema ahora mismo es la etiqueta, que a mí me gusta y la defiendo, pero el miedo de algunos autores, de literatura general, a colocar la etiqueta de ciencia ficción y sobre todo a que los editores probablemente se nieguen a ponerla, viene por ahí. No porque no se estén ya aceptando la ciencia ficción o lo que se entiende como tecno-thriller o romance futurista, como queramos llamarlo, sino porque la palabra en sí ha quedado asociada a películas, a cosas que no tienen nada que ver con la literatura realmente. Sí, yo lo que lamento es darte la mala noticia que las cosas han cambiado, pueden estar cambiando a nivel de lectores, pero a nivel de editoriales no, se niegan a crear colecciones en las que digan ciencia ficción o se niegan a utilizar para sus directores de marketing. Aquí en la Semana Negra tenemos a una figura que con todo cariño nos da mucho repelús, que es el director de marketing de un sector editorial, o que es el que hay que definirle la novela en 5 palabras. Y las 5 palabras tienen que ser ciencia ficción como Blade Runner, por ejemplo. Esas son 5 palabras. Entonces, esas son las palabras que necesita él para no leerse el libro y llevarlo a la librería donde tampoco se van a leer el libro y que sepan en qué estantería ponerlo. Bien, las palabras ciencia ficción son 2 palabras que no quieren citar. Prefieren tecno-thriller, policial futurista, romance con cables. Hay una novela, Cazadores de Luz, de Casariego, que en la contraportada pone historia alegórica de un futuro parecido al nuestro en el que todo puede ser muchísimo más complicado, algo así. Yo decía, ciencia ficción, a mí nunca me gusta mucho el término, debo decirlo, porque yo creo que el Ursula K. Le Guin no tiene mucha ciencia y es ciencia ficción. Pero decía, pues más rápido, ¿no? O sea, ahorras, esto no es de papel, ¿no? Podéis un poquito abreviar. Sí, es cierto que los editores en general siguen teniendo urticaria a que el término ciencia ficción aparezca en alguna parte del libro. Y en ese aspecto me pareció muy refrescante la actitud precisamente de Rosa Montero el año pasado cuando estuvo presentando aquí como Lágrimas en la lluvia, o sea, una señora como ella que viene, digamos, del mainstream y que tiene ya su grupo de lectores y que no tuvo ningún problema en reconocer que claro que era ciencia ficción y que además le gustaba hacer ciencia ficción y era lo que quería hacer desde un principio. Entonces ese tipo de actitud me parece muy refrescante y creo que irá más y que actitudes en plan de no he escrito ciencia ficción, he usado la ciencia ficción para trascenderla y hacer bueno, has escrito ciencia ficción, colega, digas lo que digas. Sí, pero luego en la oposición tienes a Salman Rushdie, tienes bueno, tienes un montón de gente. Sí, el propio McCarthy creo que dijo que la carretera no era ciencia ficción, no estoy seguro, dijo que era ciencia ficción. No, pues tenemos muy malas noticias para Salman Rushdie y para Cormac McCarthy. O sea, tenemos muy malas noticias, escriben excelente ciencia ficción. Somoza, José Carlos, en general no aparece la palabra ciencia ficción, aunque tiene una magnífica ciencia ficción en sus novelas. Pero él también es contrario a las etiquetas como actitud personal. Sí, pero José Carlos Somoza no es contrario a las etiquetas porque sea ciencia ficción, sino porque está en una búsqueda personal, sé que esto suena a libro de autoayuda, esa es otra etiqueta, pero Somoza está en busca de la novela absoluta. Exacto. O sea, entonces en el momento que le dices que su novela es ciencia ficción, dices sí, pero también es aventura, policial, thriller psicológico y si me descuidas un poco budismo zen. Realmente él busca la libertad también absoluta a la hora de crear. Busca algo muy concreto que es la novela total. Y libertad, es decir... Sí, pero no tiene ningún problema en reconocer que sí que tiene elementos de ciencia ficción. Sí, pero él sabe que esa libertad la ha conseguido gracias a la ciencia ficción, o sea, al fantástico. No tiene ninguna limitación en cualquier cosa que imagine desarrollarla y darle lógica, rompiendo los límites de la ciencia actual o lo que haga falta. Esa es la libertad. Pues al mismo tiempo, esa búsqueda de tu libertad le pone nervioso la etiqueta que la va a encerrar en un género determinado. Me pone nervioso, como nos pone nervioso a todos, la etiqueta restrictiva. O sea, en el momento que la etiqueta restringe, pero es que realismo, eso es lo más restrictivo que yo puedo imaginar. O sea, quiero decir, entonces, la mitad de las novelas latinoamericanas que yo conozco y amo de policial, de negro, son lo más surrealista del mundo. Probablemente sean muy realistas, pero no lo parecen. La realidad hace muy mala ficción y hace una pésima ciencia ficción. Es que, además, un día le escuché a Lea Ferro dijo un día, y estoy pensando y creo que es verdad, el 80% de la historia de literatura no es realista. O sea, toda la historia de literatura, desde los griegos hasta hoy, la literatura realista es muy poquita. Muy poquito.
hasta hoy. La literatura en general ha sido siempre especulativa, anticipativa, maravillosa, pero no ha sido realista. Es una ancla que se puede poner a alguien y es muy lícita, pero no porque. Y otra cosa también, una cosa que digo mucho, es que cierta ciencia, como he dicho antes, entra todo. Alguien que quiere encontrar algo de lo que a él le gusta, lo va a encontrar en la antología, pero no con la antología en sí, que la hayamos hecho bien, que lo hemos hecho estupendamente, sino porque en sí la ciencia ficción entra. Lo que busques va a entrar, va a ir un género de ciencia ficción, una nueva ciencia ficción donde vas a encontrar justo los temas que te interesan. Es muy amplio. Eso es un género que admite muchas cosas. Y una tercera cosa, si me permitís, no os digo mucho en la universidad también, es tú puedes leer policíacamente, puedes leer fantásticamente, puedes leer realistamente. Y hay una forma muy bonita de leer que es ciencia ficcionalmente, que es la manera de mirar que la realidad puede alterarse de un momento a otro, pero hay ciertas leyes que son inalterables y que la realidad no puedes luchar contra ella. Una vez que Juan por foro o así, le he visto defender cosas parecidas o algo así, o su mentalidad, y es la forma de mirar la ciencia ficción que es muy realista sin ser realista. Es decir, yo no creo en nada sobrenatural, yo creo que cuando dice que este libro va a caer hacia abajo. Pero eso lo que va a hacer es que hay una realidad absoluta, que es una forma de leer y de escribir, que no puedo romper, y a partir de todo es posible. Y crea una mentalidad científica del mundo, que ahí se acepta el término, que es muy interesante. Realmente el realismo es un punto de vista. Dos personas no van a ver la realidad nunca del mismo modo, ni siquiera van a ver los colores de la misma forma. Y una cosa muy graciosa, estaba con el jefe de Paco Taibo en Saint-Malo, en un festival de novela de aventuras, y él estaba hablando sobre los límites de los géneros y esto, un poco la conversación que tenemos ahora. Y él dijo una cosa que fue muy graciosa, además tenía la traductora al lado, que se negó a traducir una cosa y él le obligó a traducir lo que uno estaba diciendo. Ya vamos a ver, estamos aquí en este hotel, estamos en un hotel maravilloso en Saint-Malo, dice, y ahora entra por ahí por la puerta un camello y se caga en medio de la alfombra. Dice, si este hotel está en Marruecos, podría ser una novela social y tal. Estando aquí es una novela surrealista, que es una situación absurda. Lo que consideramos realismo, lo que consideramos ciencia ficción o fantástico o surrealismo, depende muchas veces del contexto, del punto de vista, y yo creo que precisamente el fantástico, lo que normalmente hemos entendido como ciencia ficción, lo que ha tenido siempre es esa libertad para jugar con la novela y llevarla a cualquier límite que el autor pueda imaginar. Es cierto que el realismo es un consenso más que otra cosa, o sea, aceptas que esa novela pasa en lo que se entiende por mundo real, sea el que sea, y evidentemente la ciencia ficción no es realista, pero tampoco creo que sea estrictamente literatura fantástica. Por lo menos tal y como yo entiendo la ciencia ficción, lo ha comentado Fernando Ángel hace un momento, la ciencia ficción adopta un punto de vista del mundo, no sé si llamarlo cientifista o racionalista, que elimina por definición lo sobrenatural. Entonces, aunque no es estrictamente literatura realista, su especulación ficcional no es fantástica, porque en ningún momento hay elementos, o no debería haberlos en la ciencia ficción, sobrenaturales. Entonces, esa especie de tierra de nadie en la que está entre el realismo y lo fantástico, me parece que es una de las cosas que le dan más potencia precisamente a la ciencia ficción. Yo no quisiera que pareciera que estoy completamente en contra de las etiquetas. Lo único que me gusta es luego cargármelas, pero aparte de eso, las etiquetas son utilísimas y son muy necesarias, pero lo que no quiero hacer es que me obligue, que una etiqueta me fuerce a decir dónde tengo que colocar cada libro, por ejemplo, en los sitios de la... Para nada, de hecho, si tú miras mi obra, yo mezclo 17 géneros en cada novela sin ningún problema. Lo he notado. Entonces, una cosa es que estoy intentando más o menos, digamos, definir lo que es el género en términos ideales, luego la implementación de cada uno es como le sale de las narices, evidentemente, y si quieres mezclar 27 géneros que en principio parece imposible de mezclar, pues que los mezcles, muy libre de eso. Y si es lo bastante hábil, lo hará bien y que creará una novela cojonuda. Me reservo mi derecho a cambiar de opinión con cada novela que leo. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Sí, es decir, por ejemplo, hay pocas novelas en el mundo, en toda la literatura mundial, más negras, más novela negra, que una novela de ciencia ficción que se titula Pórtico. O sea, hay pocos ambientes más negros y tenebrosos que el que se crea en Pórtico. Hay pocas novelas más de ciencia ficción que una utopía antropológica muy inocente que se llama Walden 2. O sea, eso sí que es ciencia ficción adorable y light, pero ciencia ficción social, sociológica. Es decir, las etiquetas nos sirven para generar el discurso.
Sí, estoy totalmente de acuerdo. Y de todas formas, una cosa que tiene muy interesante esta antología, también se ha planteado, Por volver a hablar de nuestro libro. porque bueno, tenemos que hablar de nuestro libro, es que precisamente esto que estamos comentando ahora, el presentar todo lo que puede dar de sí la ciencia ficción, o ha dado de sí la ciencia ficción en España, creo que está muy bien seleccionado. Se han buscado relatos que tuvieran cierto nivel literario y tal, porque no se ha buscado la fricada, por así decirlo. El relato que es impresionante en un primer momento porque encuentra una idea original y tal, pero que luego no está cuidado. Y creo que es un tipo de antología que puede gustar a gente que en general rechaza esa etiqueta de la ciencia ficción y puede acercarse al género, una forma de picotear el género y ver lo que se está haciendo y probar cosas con él. Creo que está muy bien presentado. Eso fue una idea que tuvimos. Estuvimos hablándolo mucho, yo lo tengo mucho en mente, hacer una antología que al aficionado no le sobrara, dijera, eso ya lo he visto, es lo de siempre, y al mismo tiempo alguien que no haya absolutamente nada de ciencia ficción pueda entrar en la antología y puede decir, esto me interesa. Y ese equilibrio, es que ha sido un libro de equilibrios, ha sido un libro, como comentáis, de estar, hemos estado discutiendo, incluso el editor, he hablado mucho con aficionados, con gente, creo que a Rudy alguna vez le pregunté, oye, este cuento te parece, no sé qué, hasta yo ver lo que yo quería, un poquito redactar, y ha sido el libro, y eso es cierto, que yo creo que se ha conseguido, porque al final no se ha metido ningún cuento, digamos, de hace falta una máquina del tiempo, no, ha encajado. Lo que es que hay que estamos satisfechos del resultado, del equilibrio tan complicado que no es el equilibrio de la antología, sino es el equilibrio del género. Es que el género se mueve constantemente, como decimos, un equilibrio muy complicado. O sea que puede funcionar bien como una especie de introducción a la ciencia ficción.